Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Pero antes yo quiero que leamos un versículo de la palabra de Dios sobre el cual estaba pensando esta mañana en relación al mensaje que vamos a compartir. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Querido Señor Dios y Padre, te damos gracias por este culto maravilloso, por tu presencia, Señor, en el tiempo de la alabanza, por la libertad que nos diste de alabar tu nombre. Gracias por la palabra profética que hemos recibido, en donde nos sigue recordando que tú eres nuestro Dios y que nos amas y que no tenemos por qué estar temerosos delante de los enemigos y de las circunstancias que nos rodean, porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Y ahora, Padre, tomamos tu palabra y te pedimos la revelación del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto y la unción del Espíritu de Jehová, Padre, para predicar, para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió estas palabras, diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, se estaba refiriendo a todo lo que le sucedió a Israel en el Antiguo Testamento. Él estaba haciendo referencia a el Antiguo Testamento y a todo el viaje que Israel tuvo desde Egipto hasta Canaán, y no solamente el viaje, pero también la toma de posesión de la tierra prometida, la estadía, el asentamiento de Israel en aquella tierra y todo lo que les pasó a ellos en esa tierra. Y Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, todo eso es un ejemplo para nosotros. Y dice que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Verdad? ¿Y qué generación más aludida que nosotros? Porque a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Es un mensaje de firmeza, de estabilidad, el que vamos a comenzar en esta mañana. Quiero hablarles sobre lecciones importantes de la vida de Josafat. Lecciones importantes de la vida del rey Josafat. Yo no sé si usted se recuerda cuál fue el último mensaje que yo le prediqué aquí hace casi 2 meses. ¿Se acuerda? ¿Ah? No. El rey Asa. Correcto. El rey Asa. Sí. Pues hoy vamos a hablar sobre el rey Josafat. Lecciones importantes sobre la vida del rey Josafat. Y bueno, es muy importante, hermanos, cómo comenzamos nuestra vida cristiana, ya que los fundamentos que tengamos van a determinar la estabilidad de lo que construyamos sobre ellos. Sin embargo, terminar bien es aún más importante que comenzar bien. Yo estaba analizando ese razonamiento, ese
sí, ese pensamiento. ¿Por qué es mejor terminar bien que comenzar bien? Comenzar bien es sumamente importante. O sea, los fundamentos, los cimientos que se le echen a una casa son importantes. Los fundamentos, los cimientos que se le echen a una vida son importantes. Porque sobre ese cimiento se va a edificar todo lo demás. Y si hay un buen fundamento, un buen comienzo, todo lo demás va a tener seguridad, va a tener estabilidad. ¿Verdad? Sin embargo, aunque comenzar bien es importante, hermanos, terminar bien es más importante. Yo decía, ¿por qué es más importante terminar bien? Y vino el entendimiento a mi corazón de que si uno comienza mal, todavía tiene la chance de corregir las cosas en el camino, ¿verdad? De enderezar las cosas. Pero si uno termina mal, ya no hay chance de corregir nada, porque ya terminó, ¿verdad? Ya terminó mal la cosa. Entonces, si comenzar bien es importante, terminar bien es aún más importante. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver en la vida de Josafat lecciones sumamente importantes que nos ayudarán para terminar bien. Quiero que leamos segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 17, verso 1 al 6. Vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Este mensaje seguramente va a durar, o lo vamos a predicar en 2 etapas. Así es de que no voy a correr, porque necesito sembrar estas verdades en sus corazones. ¿Ya lo tiene? Segundo Crónicas 17, 1 al 6 dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Así se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Aquí tenemos el comienzo del reinado de Josafat. Y al leer esta porción, hermanos, encontramos en primer lugar que dice que Josafat se hizo fuerte contra Israel. Para entender eso, debemos recordar que Israel fue dividido después del reinado de Salomón. Cuando lo tomó Roboam, el reino se dividió. 10 tribus se quedaron en el norte y a esas 10 tribus se les llamó Israel. Y 2 tribus se quedaron en el sur, básicamente, y a ellas se les llamó Judá. Amén. Y la verdad es que siempre habían pleitos entre los del norte y los del sur. A veces, constantemente estaban peleando. No había comunión, a pesar de que los 2 reinos eran pueblo de Dios, pero no había buena relación.
De hecho, los reyes del norte, todos, creo yo, sin excepción, fueron malos, ¿verdad? Se apartaron del Señor, se rebelaron contra sus mandamientos. Mientras que en el reino del sur, pues ahí pues hubo varios reyes que sí fueron buenos reyes, aunque hubo un par de malos, pero sí hubo buenos reyes en el reino del sur. Ahora, por lo general, como el reino del norte era más grande, imagínense 10 tribus contra 2 tribus, entonces la hegemonía la tenía el reino del norte, ¿verdad? El dominio lo tenía el reino del norte sobre el reino del sur, y siempre estaban ahí como hostigándolos, ¿verdad? Molestándolos. Pero cuando Josafat tomó el reinado, después que Asa murió, el hombre que estudiamos en el mensaje anterior, cuando Josafat tomó el reino, dice aquí la Biblia, lo primero que dice es que se hizo fuerte contra Israel. Se hizo fuerte contra Israel. El reino del norte había dominado bastante tiempo al reino del sur, pero cuando Josafat tomó el reino, se hizo fuerte. En los versículos 1 y 2 dice: reinó en lugar de Asa Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Entonces, lo primero que vemos es que Josafat se hizo fuerte, se fortaleció, ¿verdad? Y luego ya no permitió que el reino del norte pues tuviera hegemonía sobre él, sino que lo protegió al reino del sur. La otra cosa que vemos es que dice Jehová, y Jehová estuvo, versículos 3 y 4, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, el reino del norte. Realmente entonces Josafat, hermanos, comenzó su vida muy bien, comenzó su reinado muy bien, buscando a Dios, andando en sus mandamientos, no siguiendo el ejemplo de sus hermanos infieles del norte, ¿verdad? No siguió el ejemplo de ellos, sino que él anduvo en los primeros caminos de David su padre. Digámoslo en una palabra, él estaba, el hombre, haciendo la voluntad de Dios en el principio de su reinado. Por eso realmente Dios lo hizo fuerte en contra no solo de Israel, sino en contra de los demás enemigos que lo circundaban. Lo tercero que vemos acá, que me pareció muy importante, la primera parte del versículo 5 dice: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Jehová confirmó el reino en su mano. Y a mí me parecieron importantes estas palabras, escuchen, por esta razón. Porque una cosa es que Dios nos dé un ministerio, una cosa es que Dios nos dé un cargo. En este caso Dios le dio el reinado a Josafat, ¿verdad? Una cosa es que el Señor nos dé una cosa, y otra cosa es que el Señor confirme, ¿verdad?, esa dádiva en nuestra vida. Es diferente. Porque Dios nos puede dar algo, pero si nosotros no lo manejamos bien, el Señor nos lo puede recoger. Pero si Dios nos da algo y después de un tiempo Él confirma eso en nosotros, es porque hemos hallado gracia delante de Él y Él se ha agradado de nosotros, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Josafat. Dios le dio el reino.
Y cuando vio que el hombre pasó la primera prueba, pasó la segunda prueba, entonces Dios se agradó tanto de Josafat que dijo: ahora yo te confirmo el reino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces Dios confirmó el reino en su mano. Y hermanos, esto sucede siempre. Cuando Dios da un cargo a un hombre y éste es fiel, Dios lo confirma. Lo confirma en ello. Vale la pena realmente ser fieles al Señor. Amén. ¿Se recuerdan ustedes que a Dios le dio el reino a Saúl? Pero no le confirmó el reino a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no fue fiel. Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo: si tú hubieras hecho la voluntad de Jehová, el reino se te hubiera confirmado a ti. Pero ahora ha sido desechado y Dios se ha buscado otro hombre que es conforme a su corazón, el cual lo tomará. Pero aquí vemos en Josafat que el hombre pues sí pasó las primeras pruebas en su vida y Dios le confirmó el reino. Otra cosa interesante que vemos en la segunda parte del versículo 5 aquí del segundo libro de Crónicas 7 que estamos viendo, es que todo Judá se volcó en amor hacia Josafat y le dio muchos regalos. Dice la segunda parte del verso 5: y todo Judá dio a Josafat presentes. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Primero Josafat se hace fuerte contra sus hermanos rebeldes y ya no permite que ellos tengan la hegemonía sobre Judá. Se hace fuerte. Luego él goza de la presencia y de la compañía del Señor, de Jehová. Luego el Señor confirma el reino en su mano, obviamente porque estaba agradado con él. Y enseguida, hermanos, Dios inclina el corazón de Judá hacia Josafat. Fíjese, inclinó el corazón de todo Judá hacia Josafat. O sea, Dios puso un amor tremendo en el corazón del reino de Judá para Josafat. Un respeto maravilloso, un amor tremendo. Y dice la palabra aquí que todo Judá, hermano, se desbordó con regalos hacia Josafat. Hacia Josafat. Y esto sucede a menudo. Cuando un hombre está agradando a Dios, Dios mismo inclina a su pueblo en amor hacia él. Y el pueblo lo bendice aún materialmente. Lo bendice con regalos, lo bendice con presentes, aunque el hombre no esté buscando las cosas materiales. Pero Dios es así. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y cuando el hombre está agradando a Dios, entonces Dios inclina el corazón de su pueblo en amor hacia ese hombre. No sé si me estoy dando a entender. Lo inclina y el pueblo ora por ese hombre y el pueblo bendice a ese hombre y el pueblo está con ese hombre, porque Dios mismo es el que inclina el corazón del pueblo hacia su siervo. Y eso fue lo que sucedió aquí con Judá. Perdón, con Judá hacia Josafat. Ahora, como resultado de esto, el versículo 5, la última parte, dice que Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vemos entonces cómo este hombre estaba siendo bendecido de una manera impresionante. Impresionante. Ahora, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 20, se establece una premisa infalible. El Señor honra. ¿A quién? A los que le honran. El Señor honra a los que le honran. Queridos hermanos, vale entonces la pena honrar al Señor. Amén. Vale entonces la pena andar
en los caminos de Dios, buscar al Señor con todo nuestro corazón, guardar sus mandamientos. Vale la pena, vale la pena. Gloria a Dios. Lo primero que vemos es que Dios debilita a nuestros enemigos y nos hace fuertes delante de ellos. Lo segundo que vemos es que Dios mismo está con nosotros, nos acompaña por donde quiera que andamos. Amén. Lo tercero que vemos es que Dios confirma el ministerio, el cargo, la bendición, la promesa que Dios nos haya dado. Él la confirma sobre nuestra vida. Y la otra cosa que vemos es que Dios mismo inclina el corazón de su pueblo en amor hacia nosotros. Amén. En amor hacia nosotros. Yo escuché una vez, escuché esto, hermano, es una verdad tremenda. Escuché una vez a un hombre decir: mire, cuando la iglesia te rechace, ten mucho cuidado y examina tu corazón, porque puede ser que Dios te esté rechazando. Amén. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si la iglesia nos rechaza, puede ser que Dios nos esté rechazando. Pero cuando la iglesia nos acepta, cuando el pueblo de Dios viene con amor hacia nosotros, puede ser una señal de que Dios nos está amando también, porque Dios nos ama a través de su cuerpo, a través de sus hijos. ¿Entienden eso? Pero Dios también puede manifestar rechazo hacia nosotros a través de su pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora, como resultado de esto, dice la Escritura que Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dios lo honró. Y bueno, quiero sembrar esa semilla en su corazón, hermanos. Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a sus fieles hijos y a sus fieles siervos. Dios está con aquel que guarda sus mandamientos y con aquel que hace su voluntad, que camina en sus caminos. Dios está con él. Dios no permite que los enemigos lo destruyan. No permite Dios que los enemigos destruyan a aquel que lo tiene agradado a él. Amén. Y bueno, como vemos acá, Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia. Él tuvo riquezas materiales y también espirituales. Él tuvo gloria terrenal y también gloria de los cielos. Amén. Porque Dios lo estaba bendiciendo. Ahora, la otra cosa que vemos en el versículo 6 es que esto animó el corazón de Josafat para continuar en los caminos de Dios, para continuar haciendo la voluntad de Dios. Dice el verso 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Se animó. ¿Quién no se va a animar con eso, verdad, hermanos? Se animó y quitó, pero él fue más allá de donde estaba. Esto me gustó. Fue más allá de donde estaba. Dice que entonces quitó los lugares altos, o sea, los lugares donde iban a adorar ídolos. Josafat los quitó. Y también a las imágenes de acera que habían colocado ahí en la tierra de Judá, Josafat removió todo eso. Removió todo eso. Y esto es muy importante delante de Dios. La Biblia dice que Dios es llamado celoso. Uno de sus nombres es celoso. Él no puede tolerar a otros dioses en medio de su pueblo. No lo puede tolerar. Éxodo 24 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Tampoco te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero qué lindo que Josafat comenzó bien y Dios lo bendijo, y cuando fue bendecido él continuó yendo más allá, ¿verdad? Profundizando aún más su obediencia al Señor, su dedicación al Señor, su caminata, acercándola más a la voluntad del Señor. Amén. Bueno, esto fue, digamos, los primeros 3 años. Los primeros 3 años de su reinado, él hizo estas cosas y recibió estas cosas que hemos visto. Veamos lo que sucedió a partir de su 3er año en el reinado. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 17, versos 7 al 19. 2 de Crónicas 17, 7 al 19. Quiero que pongan cuidado a esto. Dice: al 3er año de su reinado, envió sus príncipes, Ben, Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, oiga, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Qué maravilla. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando en el pueblo. Sabe, yo no sé si porque yo amo tanto la palabra, pero este acto de Josafat a mí me emociona, me emocionó y me emociona. Él, hermano, reunió a los levitas, reunió a los sacerdotes, a la gente que conocía la ley de Dios, y él organizó y ordenó que salieran por todo el territorio de Judá enseñando la ley de Dios. Amén. O sea, él envió maestros de justicia para que fueran y enseñaran la palabra de Dios en todo el territorio de Judá. Alabado sea Dios. Y saben, en primer lugar le voy a confesar un secreto mío. En primer lugar, hermano, yo anhelo recorrer Guatemala enseñando los caminos de Dios. Amén. Enseñando los caminos de Dios. Enseñando la ley de Dios. Amén. Últimamente el Señor ha puesto una carga sobre y vivificó para mí el Salmo 126, la última parte que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Yo quiero ir andando y llorando, sembrando la preciosa semilla. Amén. Enseñando la ley de Dios. Y esta fue una de las cosas maravillosas que hizo Josafat. Él no se quiso quedar solo allí en Jerusalén y en su palacio, ¿verdad? Conociendo la palabra, pero él quiso que todo su pueblo conociera la palabra de Dios, la ley de Dios. Y aunque él no era rey de Israel, se atrevió a mandar infiltrados al reino del norte para que también allí enseñaran la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Fue un hombre precioso, gloria a Dios. Y hermanos, que nosotros amemos la palabra de Dios, ¿verdad? Amemos la palabra de Dios y que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Y si no podemos nosotros ir, enviemos maestros de justicia que vayan y enseñen la palabra de Dios en toda nuestra nación. Guatemala necesita escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Amén.
Tomemos el ejemplo, porque en el primer versículo que leímos dice que estas cosas sucedieron y están escritas como ejemplo para nosotros. O sea, que nosotros hagamos las cosas buenas que ellos hicieron y que no hagamos las cosas malas que ellos hicieron. Bueno, ahora quiero que miremos qué sucedió. ¿Qué sucedió, hermano, después que Josafat envió a sus maestros de justicia para enseñar la palabra de Dios en todo Judá? ¿Qué sucedió? Miremos el versículo 10, impresionante lo que dice. Y entonces, como resultado de que se estaba enseñando la palabra de Dios en todo Judá, que esos maestros de justicia recorrían cada aldea, cada pueblecito, cada lugarcito, enseñando la ley de Dios. Como resultado, dice el verso 10, y cayó pavor, el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Él estaba rodeado de naciones enemigas. No solo el reino del norte no simpatizaba con él, sino había naciones paganas que estaban alrededor de Judá. Y ellas también miraban con ambición a Judá, queriéndolos conquistar. Pero qué lindo, porque cuando Josafat envió gente para enseñar la palabra de Dios, lo que esto causó fue que cayera el pavor de Jehová sobre los reinos de las tierras que estaban alrededor de ellos. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. El conocimiento de la palabra de Dios es poderoso. Gloria a Dios. Cosas grandes suceden cuando se enseña la palabra de Dios. Aleluya. Sabe que el enemigo le tiene pánico, le tiene pavor a la palabra de Dios. Cuando está saliendo de la boca de maestros de justicia, le tiene pavor. Amén. Ahora, así sucedió acá. Dice, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor y no osaron, no se atrevieron, fíjese, no se atrevieron a seguir haciendo guerra contra Josafat. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué poder recibe el pueblo que oye y pone en práctica la ley de Dios? ¿Qué poder recibe el pueblo que enseña la ley de Dios? Hay un tremendo poder en la palabra de Dios. Amén. Para el pueblo que se decide a oírla, a enseñarla y obviamente a obedecerla. El temor de Dios cayó sobre todos los pueblos enemigos. Amén. Pero llegamos al versículo 11. Dice, y esto me sacó una sonrisa cuando estaba leyendo esto. Dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Ahora yo pregunto, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Eran amigos o enemigos? Enemigos. ¿Quiénes eran los árabes? ¿Eran amigos o eran enemigos? Eran enemigos. Pero mire, como Josafat le dio el lugar a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y trabajó para que se enseñara en su pueblo. Entonces Dios no solamente les metió miedo a los enemigos para que no atacaran a Judá, sino que también, hermano, el Señor hizo que estos enemigos, en lugar de atacarlo, comenzaran a congraciarse con él. Amén. A congraciarse con él, ¿verdad? En lugar de pelear contra él, trataron de hacerse amigos. En lugar de hacer guerra contra él, trataron de tener
paz con él. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, esto no es otra cosa más que el cumplimiento de Proverbios 16:7. El cumplimiento de Proverbios 16:7. ¿Qué dice ese versículo? Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué pasa? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Josafat experimentó el cumplimiento de ese versículo, porque los caminos de Josafat eran agradables al Señor. Entonces Dios sembró pavor en sus enemigos y aún hizo que sus enemigos estuvieran en paz con él. No hicieron guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir entonces esta parte, vayamos a los versículos 12 en adelante, porque aquí vemos cómo Josafat se engrandeció en gran manera, económica y militarmente. Josafat fue bendecido por el Señor. Miremos lo que dice del verso 12 en adelante. Dice: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Fíjese, ya no le cabían los bienes. Él no hizo bodegas, hizo ciudades de aprovisionamiento. Era tanta la bendición y la prosperidad que Dios le estaba dando, que hizo ciudades de aprovisionamiento. Dice que tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, no solo en la capital, en todas las ciudades tenía ahí, hermanos, grandes bodegas donde almacenaba la bendición, los bienes que el Señor le estaba dando. Y además de eso dice que tenía hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, dice, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá. El general Adnas tenía 300,000 hombres esforzados a su cargo. El jefe Joanán tenía 280,000 soldados a su cargo. Amasías, hijo de Sicri, tenía 200,000 hombres a su cargo. De Benjamín, Eliada tenía 200,000 armados de arco y escudo. Josabad, y con él 180,000. Este tenía 180,000 hombres dispuestos a la guerra. Todos estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de Judá, porque en cada ciudad tenía él algo así como un destacamento, ¿verdad?, para cuidar. Pero además de todos esos destacamentos pequeños que tenía por todo Judá, dice que él tenía 1,160,000 soldados en Jerusalén. Es un ejército impresionante, impresionante. Ahora, vemos entonces, queridos hermanos, cómo Dios bendice espiritualmente, Dios bendice materialmente, Dios bendice militarmente a este hombre. Dios le estaba honrando porque él también había honrado a Dios. Yo quiero que eso usted lo tome para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo tome para su vida, porque estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros. Si nosotros honramos al Señor, y ese es el llamado, honramos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos va a honrar a nosotros. Amén. La clave está en agradarlo a Él. La clave está en hacer su voluntad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La clave está en entregarnos sin reservas a Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero ahora viene una nota triste.
una nota triste. El primer error de Josafat. El primer error de Josafat. Quiero que vayamos ahora al capítulo 18 y que leamos el versículo 1. Qué tremendo. Este es como un resumen de lo que yo les he mencionado hasta este momento. Dice el versículo 1: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Riquezas y gloria en abundancia. No le hacía falta nada al hombre. Amén. Como Pablo dijo a los colosenses, él estaba completo en Dios. Completo en Dios. Amén. Porque así pasa. En Cristo estamos completos, hermanos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Jehová es mi pastor, dice David, nada me faltará. Gloria a Dios. Y eso pasaba con Josafat. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Porque debemos entender que Dios es un Dios de abundancia. Y Dios quiere darnos abundancia espiritual y material. Amén. Pero oiga, aquí viene el primer error. ¿Qué más dice el versículo 1? Y contrajo parentesco con Acab. Ay, Dios. Contrajo parentesco con Acab. Y esto realmente fue lo peor que pudo haber hecho, ya que Acab fue uno de los reyes más perversos y más malvados que tuvo Israel en el norte. El reino del norte estaba acá. Entonces él contrajo parentesco con Acab, rey de Israel. Acab, como les digo, fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Y es más, ¿cuántos se acuerdan cómo se llamaba la mujer de Acab? Jezabel. Hermano, y la Biblia cuando habla de Jezabel realmente habla de lo peor. De lo peor. Era una mujer maldita. Realmente terrible. Amén. Ahora, y Acab estaba casado con Jezabel. Y mire lo que hace Josafat. Viene y contrae parentesco con Acab. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo que su familia se mezclara con la otra. Llegaron a ser consuegros o compadres. Amén. Contrajo parentesco con Acab. Amén. Ahora, bueno, pasó el tiempo después de esa alianza, de esa unión, y dice que un día se le ocurre a Josafat ir a visitar a su consuegro o a su compadre. Quiere ir a visitar a Acab. Entonces viene Josafat y va a visitar a Acab. Y sabe este Acab perverso. Yo digo que estaba esperando que Josafat llegara. Porque él tenía una cosa ahí bajo la manga, la tenía esperando cuando venga Josafat, yo le voy a pedir algo. Y bueno, llegó Josafat, ¿verdad? Visitándolo ahí como miembros ya de una sola familia. Leamos el versículo 2 y 3 del capítulo 18. Dice: después de algunos años descendió Josafat a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Fue un recibimiento de primera que le hizo Acab a Josafat. Ya me imagino cómo lo recibió. Pero inmediatamente después dice, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad estaba ahí al
al oriente, en la parte un poquito arriba de Samaria. Ahí estaba Ramot de Galaad al oriente. Y obviamente el rey de Israel, Acab, tenía ganas de conquistar ese territorio ahí al otro lado del mar de Galilea, al otro lado del Jordán. Él quería conquistar a Ramot de Galaad. Y cuando llegó, Josafat lo convenció de que lo ayudara para ir a conquistar a esa ciudad. Amén. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y Josafat le responde: ay Dios, qué palabras más tristes. Josafat le responde a Acab, ese perverso, le responde: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, no tengas pena. Iremos contigo, vamos a ir, te vamos a apoyar. O sea, no solo había contraído parentesco con este malvado, sino que ahora estaba uniéndose a él para ir a la guerra. Ahora estaba para pelear las batallas de él. Josafat estaba para pelear las batallas de Acab. ¡Qué vergüenza! Y qué error más grave. Pero bueno, como ya vimos, Josafat tenía principios buenos, porque ya los vimos, principios buenos. Y sabe que todavía en este momento Josafat no estaba tan eclipsado, ¿verdad? Todavía no estaba tan ¿cómo? Tan perdido, sí. Porque entonces le dice a Acab, le dice: yo voy a ir contigo, con mucho gusto, y mi pueblo contigo, pero ¿sabes qué? Consultémosle a Jehová, le dice. Consultémosle a Jehová a ver qué dice Dios. Él todavía tenía, ¿verdad?, en el fondo de su corazón, pues esa relación, aunque ya estaba trastocándose, pero ahora él quería que consultaran a Dios. Y le dice a Acab: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Porque él estaba acostumbrado a consultarle a Dios, ¿verdad?, para ir a sus batallas. Entonces, versículo 5, oigan, hermanos. Aleluya. Versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, rey, porque Dios los entregará en tu mano. Y qué tremendo, los 400 profetas al unísono profetizaban que ganarían la batalla contra Ramot de Galaad. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino el cuadro, hermano. Aquellos 400 profetas danzando y profetizando, y quizá algunos hasta quitándose la ropa. Así dice Dios: ¡hay victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Sube, rey! Y estaba ahí. Pero Josafat se puso un poco nervioso. Y dijo: ay, a mí no me convence esto, porque yo miro que todos estos profetas son profetas falsos. Son profetas de Baal. Son profetas de Acera. Y que comenzó a ver ahí, todos eran falsos profetas. Amén. Debemos tener cuidado con los profetas, hermanos, porque hoy en día se está proliferando la falsa profecía. Cualquier persona dice que es profeta ahí. Que es profeta, No, debemos tener mucho cuidado. Que habían 400 profetas profetizándole victoria, profetizándole triunfo. Ahora, pero como digo, Josafat no estaba muy convencido. Entonces, en el versículo 6, vea lo que dice: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Le dijo, para que por medio de él preguntemos.
Eso indica que él se había dado cuenta que esos no eran de Jehová. No era, tenía un poquito de discernimiento todavía el Josafat. Y le preguntó: ¿habrá aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Verso 7. Entonces Acab responde que sí, hay uno por ahí, pero que nunca le profetiza cosa buena. Le dice en el verso 7: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo, dice, le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Ni modo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le iba a profetizar cosas buenas si andaba mal el hombre? ¿Verdad? Al que anda mal, no, Dios no le puede decir que anda bien, ¿verdad? Y al que anda mal no le va a ir bien tampoco, ¿verdad? Amén. Entonces, acá le dice: nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Y este es Micaías, hijo de Imla. Entonces respondió Josafat: no hable así el rey. Yo creo que por la presión de Josafat, finalmente Acab manda a llamar al profeta de Jehová. Verso 8 dice: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Pero acordémonos, queridos hermanos, que cuando el mensajero se fue, ahí se quedó Josafat sentado en su trono, y ahí estaba Acab sentado en su trono, vestidos de las ropas reales, y delante de ellos estaban los 400 profetas profetizando que sí, había victoria, que sí, Dios estaba de acuerdo y que subieran a la batalla. Ahí estaban. Amén. Versículo 9. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Se puede imaginar usted la escena? Imagínensela, por favor. Ahí están los dos reyes y el montón de profetas profetizando. Pero el versículo 10 dice algo interesante, porque un tal Sedequías, hermanos, que yo creo que este ha de haber sido el profeta de los profetas, o el apóstol de los profetas, ¿verdad? Porque un tal Sedequías, hermano, mire lo que hizo. Dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Él mandó a hacer unos cuernos de hierro. Ya me imagino el ridículo que estaba haciendo ese hombre ahí, ¿verdad? Se puso los cuernos aquí en la cabeza y comenzó a correr. Así vas a correr. Y quizás hasta corneaba a los otros profetas. Los corneaba. Así vas a cornear a los sirios y así vas a destruirlos, ¿verdad? Y bueno, y dice que no solo él, porque dice, vamos a ver, el versículo 11: de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Como así decía el jefe, así decían todos, ¿verdad? De acuerdo con el profeta. Por eso digo que quizás era el apóstol de los profetas ahí, que él dirigía el grupo. Bueno, así estaba la cosa. Mientras tanto, el mensajero que había sido enviado a traer, ¿cómo se llamaba el profeta de Jehová, hermanos? A Micaías. Había sido enviado a traer a Micaías. Versículo 12 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, cuando llegó a la casa, le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Cosas buenas.
Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Fíjese, hermano, comenzó a chantajearlo. Mira, ahí tenemos 400 profetas y ellos están profetizando bien. Entonces, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas, ¿sabes que hasta una buena ofrenda te va a dar el rey? Una buena ofrenda te va a dar el rey. Pero ¿sabes qué? Habla lo que están hablando los otros. Ponte de acuerdo con el mensaje de los 400. Pero me agrada muchísimo, hermanos, lo que dice el versículo 13. Amén. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y este es el perfil del verdadero, hermanos. Amén. Es el perfil del verdadero. Noten que ahí estaban los dos reyes y él podía congraciarse con los reyes. Noten que ahí estaban los 400, era una mayoría contra uno, ¿verdad? Sin embargo, este hombre fue fiel al Señor y él le dijo al mensajero: lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y se encaminaron hacia la puerta de Samaria. Amén. Bueno, usted debe entender una cosa muy importante, querido hermano y hermana, que hay dos clases de profetas en este mundo. Amén. Los profetas falsos y los profetas verdaderos. Pero ¿quién son más? ¿Se da cuenta usted? 400 a 1. 400 a 1. Amén. Que Dios nos dé discernimiento, ¿verdad? Para poder discernir ese uno. Amén. Porque hay más. Van a ser entregados en muchas manos. Váyanse a la guerra, no van a ganar. Pero le dio la cara a Micaías, que estaba hablando con comida. Entonces en el versículo 15 le dice: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Y entonces en el verso 16 Micaías le dice la verdad. Le dice: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Esa es la palabra. Dios le dio a Micaías la visión. Dios cómo al subir a la batalla todo Israel iba a ser derrotado, iba a dar la espalda, iba a tener que huir derrotados. Micaías no vio, se lo dijo, le compartió: esto es lo que he visto. La visión de Dios es que Israel va a estar como ovejas sin pastor en la batalla. Y es más, Israel va a tener que regresar a su casa derrotado. Así le dijo Micaías al rey Acab. Entonces, en el versículo, vamos a ver, ¿por dónde vamos? 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo creo que te tiene un codazo de Dios. Le digo: no te había dicho yo, le digo, que no me profetiza bien este otro, solo mal. No me profetiza bien nunca, solo mal. Entonces vuelve la palabra de Dios a Micaías. Él dijo: oí pues palabra de Jehová, dijo Micaías: yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Ahí hay un montón de espíritus alrededor del trono de Dios. Y Dios hizo una pregunta a todos. Dijo: ¿quién inducirá a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galaad? Porque yo quiero que ese hombre se muera. Ya me cansó, quiero que ese hombre caiga muerto y que muera ahí en manos de Ramón de Galaad. Pero ¿cómo para incitarlo a que vaya a pelear contra ellos? Y apareció por ahí un espíritu que decía, uno decía así y otro decía de otra manera, pero no convencían mucho al Señor. Pero entonces salió un espíritu
que se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo induciré, yo haré que Acab vaya a pelear contra los de Ramón de Galaad, que no solo pueda resistir el impulso de ir a pelear contra ellos. Le dijo a este espíritu. Y Jehová le dijo: ¿y de qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces, ¿qué tenían esos profetas, hermanos? Espíritu de mentira. Amén. Espíritu de mentira se metió ahí, en boca de todos sus profetas. Y a Jehová le pareció la idea, porque ya no aguantaba acá, ya quería que acá terminara. Entonces le dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Andá y hacer. Entonces vino el espíritu y se metió en la boca de los 400 profetas, ¿verdad?, que tenía acá, para profetizarle que sí fuera, porque ya Dios había determinado la destrucción de Acab. Y ahora aquí dice: he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Así le dijo Micaías a Acab. Aparece entonces otra vez Ezequías, el apóstol de los profetas. Entonces Ezequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Y le preguntó, mire qué pregunta más torpe. Le dijo: ¿por qué camino se me fue el espíritu de Jehová a mí para hablarte a ti? Qué desvergonzado. ¿Por dónde se me salió a mí el espíritu de Dios para meterse en ti para hablar? Y Micaías le responde: he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Amén. Entonces el rey de Israel, Acab, dijo: tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganle que el rey dice así: pongan a este hombre en la cárcel, susténtenle con pan de aflicción y con agua de angustia, oiga, hasta que yo regrese victorioso de la batalla. Qué tremendo. Así le dije: hasta que yo regrese. Bendito sea Dios. ¿Por dónde vamos? Verso 27. Entonces Micaías ratifica el mensaje, porque Micaías estaba totalmente convencido que oía la voz de Dios y cuál era el mensaje de Dios y cómo iban a pasar las cosas. Entonces Micaías le dijo: si tú volvieres en paz, entonces Jehová no me habla, y Jehová no ha hablado por mí. Además, dijo Micaías: óiganlo todos los pueblos. Puso a prueba de todos los pueblos la palabra que Dios le había dado. Bueno, ahora subieron, pues, dice el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Necios los hombres, hermanos. Subieron. Pero yo creo que acá ya sí tenía cierto respeto por el profeta de Jehová, y él sabía que andaba mal. Y entonces lo que hizo fue que se disfrazó para ir a la guerra. Dice el verso 29: el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Miren qué cosa. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleéis contra chicos ni contra grandes, sino solo contra el rey de Israel, o sea, a él, porque ya Dios había determinado que él tenía que morir. Entonces, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel, porque bueno, estaba vestido de ropa de lazo, no andaba disfrazado de soldado de lazo. El rey estaba vestido de Josafat, vestido de ropa de lazo. Y lo rodearon
Ahora yo me imagino, aquí estaba yo pensando, me imagino el miedo que le agarró a Josafat. Porque ahí estaban, ya rodeándolo, ya uno ya le estaban apuntando ahí con la flecha y el otro ya con la lanza, ya lo tenían en la mira. Y le entró un pánico a Josafat. Dijo, este es el último día de mi vida. Qué tontería fue la que hice, cómo me vine a meter aquí. Si Dios no me lo había dicho, ¿qué problema me he metido? Pero mira cómo Dios es misericordioso, porque entonces Josafat clama a Dios. Aleluya, amén. Clama a Dios en su angustia. Y yo me imagino así, le digo, Señor, sálvame por favor, perdóname y sálvame. Amén. Y Dios tuvo misericordia de él y no permitió que lo mataran. Amén. Gloria al Señor para siempre. En el 31 y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Hermanos, el único que nos puede defender es Dios. El único que nos puede proteger es Dios. Aleluya. Sí. Y este hombre que se metió en problemas por su necesidad, ahora que está en problemas se clama al Señor en su angustia, en su desesperación, y el Señor tiene misericordia y lo protege, lo salva. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, realmente. Amén. Verso 32. Viendo los capitanes de los carros que no eran el rey de Israel, desistieron de acusarle. Gracias a Dios. Si no, lo matan ahí. Lo matan. Pero vean lo que pasa con acá. El hombre andaba ahí disfrazado de un soldadito común y corriente, pero el verso 86 dice, disparando, uno de los disparando, dice, uno mirar a la aventura. ¿Qué significa la aventura, hermano? A donde cae, sacó su leche, a la aventura, hasta cerró los ojos, tal vez, cerró los ojos, y tiró la flecha hacia el campamento de Israel. ¿Y qué dice el versículo 30? Mas disparando con el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el cosete. Recordemos que ellos iban con una armadura, ¿verdad? Coraza, casco, guerra, escudo, y hasta llevaban otro escudero ahí para que los protegiera. Entonces, pero Dios había determinado que acá iba a morir, y esa flecha, yo estaba comparando esa flecha con la piedra de David, ¿verdad? David agarró la onda y le pegó cabal, hermano, en el lugar donde no tenía protección. Y no crean ustedes que era la puntería de David, era la puntería de Dios. Dios dirigió esa piedra para que cayera en la frente de Goliat, que cayera. Así Dios dirigió esa flecha, así que fue la aventura, para que cayera en el corazón, en el lugar donde ahí era el único lugar donde podía entrar, y ahí entró. Ahí entró. Dirigida por el Señor. Amén. Entonces Acab dijo al cochero, muévele la rienda, sácame del campo porque estoy mal herido. Y avanzó la batalla en aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro frente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Acab murió al ponerse el sol, que estaba determinado que su maldad había llegado al colmo y Dios quería destruirlo, y Dios lo hizo, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios se vuelve enemigo del hombre, no hay quien lo defienda. Amén. No hay quien lo defienda. Dios ya se había vuelto enemigo de Acab y él, nadie lo podía defender. Cayó bajo el juicio de Dios. Amén. Qué tremendo. Muy bien. Pero ¿qué pasó con Josafat, hermanos? Él
versículo 1 y me quiero quedar aquí para el próximo domingo que me toque predicar. Versículo 1 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Les pregunto, si hicieron una decisión, ¿de dónde partieron Josafat y Acab para pelear contra Ramón de Galaad? ¿De qué ciudad? De Samaria. Amén. Muy bien, de Samaria. De ahí partieron, ¿verdad? Para allá. Y ahora que Josafat regresa, salvado por la misericordia de Dios, entonces ¿a dónde regresa Josafat? Ya no regresa a Samaria. Él regresa a Jerusalén. Amén. Y sabe, esto me dejó una lección a mí. A veces los cristianos se van a meter a lugares que no deben meterse. ¿Me entienden? Y se van a lugares donde no los han mandado. Lo que encuentran ahí son problemas y pueden encontrar hasta la muerte. Pero entonces Josafat viene y se da cuenta: yo me metí en problemas aquí, ahora ya no es para Samaria, ahora es para Jerusalén. ¿Qué andaba haciendo yo en Samaria? Hombre, sí, mi lugar es Jerusalén. Y regresó a Jerusalén en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que estas son lecciones que aprendemos de la vida de Josafat. ¿O saben ustedes que Dios le dio una segunda oportunidad a Josafat? Que no lo mataron. No lo mataron, gracias a Dios. Era para que lo mataran. Pero Dios tuvo misericordia de él, escuchó su clamor y Dios le dijo: bueno, pues te voy a dar otra oportunidad. Y él reconoció. Y en el próximo mensaje vamos a ver qué pasó con Josafat. Pero déjenme decirle que Dios nos da segundas oportunidades. Amén. Nos da segundas oportunidades. Puede ser que alguien aquí esta mañana se haya salido de la voluntad de Dios y haya llegado al punto en que la muerte lo iba a alcanzar o una cosa dura iba a pasar sobre su vida, pero clamó a Dios que lo perdonara, le tuviera misericordia, y Dios le ha dado una segunda oportunidad. Ahora no debemos abusar del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno.